Entonces, voy a comenzar con la guía del día de ayer. Y bueno, esta es la guía de inversiones asociadas que ustedes ya tienen en Infinis. Lo que vamos a hacer, voy a hacer como si esto no estuviera rayado, voy a partir explicando por qué hicimos esa raya, por si acaso alguien se lo perdió o por si acaso después en los videos va a quedar saltado, por lo tanto va a ser un poco más difícil, ¿ya? Entonces lo voy a explicar, ahí sí. Voy a dejar el chat abierto para poder leer si hay dudas. Entonces, bueno, este ejercicio contempla un estado financiero que es el de situación patrimonial, con sus cambios en el patrimonio, y dice que el 3 de julio del 2017 la sociedad anónima Alumsa adquiere el 32% de las acciones de Bronces S.A. en 130 millones, las que se pagan al contado. La sociedad anónima Alumsa presenta a continuación su situación patrimonial correspondiente al 31 de diciembre del 2015 al año 2017. Y aquí está la empresa Bronces S.A. Perdón, esto es Bronces, porque de ella es la que estamos comprando. Ya. Presenta el estado de cambio patrimonial, en el cual tenemos desde diciembre del 2016 hasta diciembre del 2017 de manera trimestral. Tenemos distintas cuentas como capital pagado, que si nos damos cuenta desde diciembre del 2016 al diciembre del 2017 es el mismo. Espérenme un momento. Tengo una pelea de gatos. Volví, ahora sí. Están agarrando mal. Ya, entonces, tenemos el cambio tenemos la cuenta capital pagado, que es la misma y es constante de diciembre del 2016 hasta diciembre del 2017. ¿Qué es lo que quiere decir esta cuenta? Esta cuenta es con la cual se inició la empresa, por lo tanto, si nosotros tuviéramos este cambio de situación patrimonial hacia el futuro, hacia el pasado, siempre nos va a aparecer este mismo monto, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros invertimos en la empresa, no vamos a tener que contabilizar ese tipo de cuentas porque no existen variaciones, ¿ya? Aparte que nosotros tenemos participación en las ganancias o pérdidas que tenga la empresa, ¿ya? Además de los dividendos. Ahora, luego de eso teníamos estos dos que están rayadas, que una es reservas legales y la otra es utilidades retenidas, ¿ya? Las utilidades retenidas, bueno, voy a partir con las reservas legales. Las reservas legales es una cuenta que asume esta empresa en la cual determina que un porcentaje de las utilidades van a ser para reservas legales, ya considerándose como la empresa lo determine. Como la empresa no expresa a qué se considera reservas legales, solamente vamos a asumir que son reservas, ¿ya? Ahora, las utilidades retenidas tienen que ver estrictamente con el resultado del ejercicio. Uy, estos gatos. Entonces, estaba en las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas tienen estricta relación con el resultado del ejercicio.
Porque básicamente el resultado del ejercicio aquí se los presentan como aparte o del periodo, y las utilidades retenidas va siendo un acumulado de todos los periodos, ¿ya? Sin embargo, aquí se los presentan como por separado. Por lo tanto, las utilidades retenidas no deberían ser contabilizadas, dado que nosotros vamos a contabilizar el resultado del ejercicio. Ya, si consideramos las utilidades retenidas, estaríamos de cierta forma contabilizando doble. ¿Ya? Luego de eso tenemos la cuenta otras reservas, que en este caso es por revaluación de los activos, pero también puede ser otras reservas por los activos financieros que haya invertido la empresa a costo razonable, que por ejemplo fue lo que vimos nosotros, fondos mutuos, acciones con efecto NORI, ¿ya? Esa sería la cuenta otras reservas que nosotros veíamos en el patrimonio. Por último tenemos los dos tipos de dividendos, donde dijimos que los dividendos provisorios son todos aquellos que excedan del 30% obligatorio, y los dividendos, la provisión de dividendos propuestos son los obligatorios, ¿ya? Eso. Ahora, lo otro que dijimos, ¿por qué está tan rayado esto? Fue porque como nosotros adquirimos el 32% de esta empresa al 3 de julio, nosotros cuando compramos este 32%, el costo patrimonial al cual tenemos que contabilizar la adquisición no puede ser de diciembre del 2016 ni de marzo del 2017, porque ya ha pasado mucho tiempo, sino que tiene que ser la que es más actual hasta ese momento. Como fue el 3 de julio, vamos a decir que el 31 de junio tiene el patrimonio más actualizado dada la presentación trimestral, ya dado que septiembre todavía no había pasado. Entonces, cuando nosotros contabilizamos la adquisición, para determinar si tuvimos plusvalía o minusvalía o se compró a valor par, tenemos que determinarlo a valor patrimonial. Y el valor patrimonial es el valor total que consideran todas las cuentas. ¿Ya? O sea, no solamente es el capital pagado, sino que además es la suma de todas las otras cuentas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es contabilizarlo a los 384 millones y fracción. ¿Ya? Ese sería el valor patrimonial de las acciones, por lo tanto, lo que está acá en negrita, nosotros lo que hicimos es determinar si hubo plusvalía o minusvalía, o valor par, y lo que determinamos aquí es que como nosotros adquirimos el 32%, 130 millones, nosotros sacamos el 32% del valor patrimonial, que es el que está aquí, y nos dio 123 millones y fracción. Con eso consideramos que tenemos plusvalía, ¿ya? Primer asunto. Segundo asunto es que esta empresa adquiere el 32%, por lo tanto tiene influencia significativa, y dado eso podemos contabilizarlo a costo patrimonial por el método de la participación. ¿Ya? Recuerden siempre, nosotros tenemos participación sobre las ganancias o pérdidas, ya sean en resultado o en ORI. Ya esas son las cuentas que contabilizamos y vemos la variación que tienen ellas, así como también los dividendos. ¿Ya? Entonces aquí dijimos que esto que estaba en este apartado era la explicación de lo que estaba sucediendo en el cambio de situación patrimonial. Aquí decía exactamente cómo se iba a repartir las utilidades del ejercicio, y así los repartía, ¿ya? Luego hablaba de otras revalorizaciones, de por qué aparece la cuenta de otras reservas, de que se emiten dividendos por un monto y así, ¿ya? Ahora nos piden que contabilicemos las transacciones derivadas del enunciado trimestre a trimestre, y eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, voy a buscar mi lápiz. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer sería la contabilización de la adquisición. ¿Sí? Entonces, como tenemos que contabilizar la adquisición, lo primero que nosotros tenemos que decir aquí es si hubo plusvalía o minusvalía respecto a el valor patrimonial. Por lo tanto, lo vamos a hacer acá. Al 3 de julio, al 3 de julio del 2017, se crea la cuenta de inversión en asociadas
asociadas. Dijimos, como ya habíamos visto, que teníamos una plusvalía y que había egresado banco, ¿cierto? A ver, déjenme ver algo que se me mezclaron las... Ya, banco. Entonces, dijimos aquí que en inversión en asociada la cuenta debería haber costado 123.168.800. Entonces, 123.168.800. Siendo que en banco nosotros llegamos a pagar 130 millones. Entonces, ¿cuánto es la plusvalía que se pagó? ¿Alguien por ahí que me pueda ayudar con el cálculo? 6.831.200. 31, 200. 200. Entonces ahí estaría la contabilización de la adquisición, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que determinar en estos momentos? Julio ya pasó, por lo tanto, o sea, julio está aquí, ya está como por acá. Por lo tanto, este año, este trimestre, perdón, solamente nos iba a servir para contabilizar el patrimonio, por lo tanto, las variaciones tienen que ser a septiembre y a diciembre. Ya esas se tienen que contabilizar, porque junio ya pasó, nosotros no estábamos ahí cuando pasaron todas las variaciones. Y entonces, lo que vamos a hacer es ir al 30 de septiembre de 2017 y hacer las contabilizaciones que nos dice la norma. Nos dice contabilice utilidades, contabilice dividendos, contabilice otras reservas, ¿ya? Entonces, dado esto, lo primero que vamos a contabilizar van a ser las utilidades de la asociada. Por lo tanto, vamos a ir a la cuenta de resultados del ejercicio y voy a rayar con verde. Entonces, resultado del ejercicio va a ser desde este periodo que está aquí hasta este, porque la idea es ver la variación. Ya ayer dijimos que era una variación positiva. ¿Y de cuánto es esta variación de las utilidades? ¿Por cuánto aumentó? 1.310.000. 1.310.000, exactamente. Entonces aquí le vamos a dar 1.310.000 fue lo que aumentó. Entonces, cuando nosotros vayamos a la utilidad del ejercicio, decimos, ok, si bien se generaron 1.310 de utilidad, yo tengo una participación del 32%. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que a mí me toca contabilizar, reconocer? 419.200. Entonces, ahora llevamos esto a la contabilización con sus asientos correspondientes y vamos a decir que aumentó por un monto de 419.200 contra la cuenta de utilidades en asociados.
Y ahí tendríamos las utilidades de diciembre. Ahora lo que vamos a hacer es contabilizar los dividendos, ¿cierto? Entonces, los dividendos provisorios, que son los dividendos que están aquí, tenemos que ver si hubo dividendos, ¿cierto? ¿Hubo dividendos desde este periodo hasta este otro? No. No, ¿ya? Entonces no tenemos que contabilizar dividendos, por lo tanto ahora solamente debemos contabilizar las otras reservas, que son estas de aquí. ¿Qué pasó con otras reservas? Aumentó. ¿Aumentó? Disminuyó. Disminuyó. O sea, claro. ¿Por cuánto disminuyó? $15.700.000. Ya. Entonces aquí es 15.700.000. Ah, ¿Ya? Por lo tanto, al 30 de septiembre del 2017, vamos a hacer lo mismo. Recuerden que esto que yo hago en verde es solamente para nosotros tener un orden. Esto no lo lleva a la contabilidad, ¿ya? Entonces son, ¿cuánto me dijeron? 15.700.000. De los 15.700.000 que disminuyeron las otras reservas, yo tengo que reconocer un 32% de esta pérdida. ¿Cuánto es? Profe, son 19.700.000. Desde 58. No, me equivoqué yo. Puse 78, está bien. Okay. Perdón. Entonces, por 32%, 5.024.000. entonces 5.024.000. Ya, ahora. ¿Cómo se hacía esto? Como otras reservas ya no va a aumentar, ahora disminuye, va a hacer otras reservas. Por 5.024.000 contra inversión en asociadas. Por 5.024.000. Profe, entonces en cada variación nosotros tenemos que sacarle el porcentaje de participación que tenemos y ponerlo en el asiento. Exactamente, por eso se llama el método de la participación. Porque Ah, solo ya, se reconoce por la participación que usted tiene. ya. Ya, entonces, ahora lo que tenemos es diciembre, ¿cierto? Porque ya terminamos con las variaciones de las cuentas que nos importaban. Entonces ahora vamos a diciembre. ¿Ya? Aquí sí tenemos hartas cosas que contabilizar. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que contabilizar va a ser el resultado del ejercicio. ¿Cuánto fue la variación del resultado en ejercicio? $7 millones. No, porque pasó desde Ah, 270 negativo a 7.270.000 positivo. Se tienen que sumar, como si fueran números positivos. 7.540.000, ¿no? Entonces. Exactamente, 7.540.000. Entonces, nosotros acá, aquí vamos a tener el 31 de diciembre y vamos a decir que son, ¿en cuánto quedamos? 7.540.000. Y eso por el 32%. 2.412.800. 2.412.000. 800. Ya, entonces, vamos a decir, al 31 de diciembre, vamos a poner la fecha del 31 de diciembre, ¿ya? Del 2017,
Como aumentó las utilidades del ejercicio, vamos a decir que inversiones en asociados aumentó. Se vio incrementado por 2.412.800 contra utilidades de no asociadas. $2.412.800. Ahí sí. Ya. Listo. Ahora lo que viene es reconocer dividendos. Vamos a ver la naturaleza de estos dos dividendos. Tenemos unos dividendos obligatorios y luego tenemos dividendos provisorios. Estos dividendos provisorios se reconocieron al 31 de diciembre y los dividendos provisorios se pagan al tiro, a diferencia de los dividendos obligatorios. Ya los dividendos obligatorios te tienen que solamente reconocer y hasta que se diga lo contrario de que se pagaron, pero los dividendos perdón, esto es lo obligatorio, y los dividendos provisorios son aquellos que se pagan al tiro. Entonces nosotros en ese momento los recibimos inmediatamente. ¿Ya? Lo que podemos hacer aquí es reconocer en los dividendos provisorios, los que son adicionales al 30% obligatorio, los vamos a reconocer al tiro por banco. Es decir, pasaron inmediatamente porque se mencionaron y se pagaron. Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2017 aumentó nuestro banco contra la cuenta de inversiones en asociadas. ¿Ya? ¿Por cuánto? El monto que era de dividendos era 1.200.000. 1.200.000 y ese 1.200.000 lo tenemos que multiplicar por el 32%, que es 384.000. 384.000. Ya, entonces era este mismo monto y lo llevamos acá. Y listo, reconocimos los dividendos provisorios y ahora tenemos que reconocer los dividendos obligatorios. El 31 de diciembre del 2017 vamos a reconocerlos. Esto quiere decir que para nosotros va a aparecer una cuenta que se llama dividendos por cobrar contra la cuenta de inversiones en asociadas. Profe, una pregunta, ¿por qué no se reconocen como no los dividendos provisorios, sino el anterior? Porque los pagan al tiro. Ah, ya, Inmediatamente. gracias. Inmediatamente. Entonces los dividendos por cobrar eran 981.000, el 32% de 981.000. Profe, estos son los obligatorios, ¿cierto? Estos son los obligatorios. Vamos a poner aquí. $313.920. Esto es lo mismo que vamos a poner aquí. Entonces, como vamos a decir que los pagaron, también no lo dice, por lo tanto podríamos no contabilizarlo, esto lo vamos a poner como en un color así azul, por si acaso. Si dijera que los pagasen, vamos a poner banco contra dividendos por cobrar. Ya, y ahí decimos que están pagando.
Eso en tal caso que dijeran que están pagados, aquí no dice. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos queda por contabilizar? Ya reconocimos dividendos, reconocimos utilidad. ¿Qué es lo último que nos quedaría? Las otras reservas. Entonces, al 31 de diciembre de 2017 vamos a reconocer las otras reservas, la variación de esta cuenta. ¿Cuánto fue la variación? ¿Aumentó, disminuyó? Aumentó. Aumentó ¿Por? 42 millones. 42 millones. Entonces, de esos 42 millones, solamente nosotros reconocemos el 22%, por lo tanto va a ser inversión en asociados. ¿Por cuánto? 13.440.000. En contra la cuenta de otras reservas. Y ahí estaríamos con nuestra contabilización basada en un cambio de situación patrimonial. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, no, puede ser, tal vez, quizás. Quiero una consulta, pero este registro, ¿cuál empresa lo hace? ¿La que lo adquiere o la que...? Esta es o- la que la adquiere. Esta contabilización la está llevando Bronces. No, Alumsa, perdón. Alumsa lleva este registro. Ya, ¿y la otra empresa también lo tiene que llevar o no? Sí, la otra empresa también lo tiene que llevar. Nosotros más adelante vamos, bueno, pero la otra empresa lo que reconoce es su cambio completo. Ya no lo reconoce como por porcentaje. La otra empresa lo reconoce completo. ¿Ya? Ah, ya, Es como si ese fuera el 100%, ¿no? Ya nosotros claro. lo que vamos a ver más adelante, después de esta materia, es patrimonio, ¿ya? Y ahí vemos como la otra cara de la moneda, cómo se conforman las empresas, cómo contabilizan los inicios de actividades de las empresas, cómo contabilizan, por ejemplo, sus variaciones de resultados, cómo contabilizan los dividendos que tienen que pagar, que sería como la otra cara de lo que hemos visto. ¿Vamos a tener que hacer una empresa igual o solo lo vamos a estudiar? No, ¿Profe? solamente vamos a analizar cómo se hace, cuáles serían los pasos correspondientes, y bueno, qué tipos de empresas existen y las contabilizaciones respecto a cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, cómo se contabiliza una sociedad anónima, el inicio de actividades, cómo se contabiliza una limitada. Son distintas sus Ya, bueno. contabilizaciones iniciales. Eso. Ya, entonces, voy a aprovechar de guardar esto. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar ahora con leasing. ¿Entendemos o han escuchado alguna vez el término de leasing? Sí, ¿Qué Sí. sería el leasing? ¿Qué sería el leasing? Creo que es como cuando uno arrienda con opción de compra, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo primero, estamos súper bien, es un contrato de arrendamiento. ¿Sí? El leasing sería arrendamiento. Tenemos la opción de comprar este activo al final del periodo o no. ¿Ya? O sea, tenemos esas dos opciones. ¿Tenemos otro entendido sobre el leasing? ¿Algún leasing que conozcamos como en la vida? ¿Alguien, algún dato, algún... los leasing de autos son como los más, o sea, que yo conozco. Leasing de Súper. auto en donde
Eso La sería compra como inteligente. una... Ah, eso. Eso es lo que nosotros conocemos como leasing en nuestra vida, la compra inteligente. Que lo que se hace es pagar la cuota del auto y al final como del periodo pactado por el contrato, tienes la opción de volver a cambiar el auto, ¿ya? Y al final sigues como pagando una cuota que sería como de arrendamiento, ¿ya? El auto no termina siendo tuyo en ningún momento, ¿ya? Pero al final como que te dan una cuota como por un monto, ¿no? Como Sí, como el que, no cuotón. sé, sí, Como como la gran que cuota, como que te paga dicen, esto y el auto el es auto tuyo. es tuyo. Exactamente. Eso mismo es lo que pasa en empresas cuando hablamos de leasing como financiero para empresas. Y así como, no sé, normalmente se dan ejemplos como de minería donde uno dice claramente comprar probablemente una, no sé, una máquina que perfore el suelo para buscar diamantes, por ejemplo, puede ser muy cara. Entonces, probablemente ahí se hace el leasing financieros donde les dan la opción de compra al final del periodo, pero ¿por qué podría ser como útil esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente necesito una maquinaria por un periodo de tiempo determinado y después nunca más la voy a ocupar? ¿Sería mejor comprarla o sería mejor arrendarla? Si al final del periodo no la voy a ocupar nunca más. Arrendarla. Arrendarla, ¿cierto? Y así no nos hacemos cargo, uno, de un activo que más encima tenemos que ir depreciándolo constantemente hasta el final de sus días. Después no nos va a cargar, por ejemplo, si lo compramos, nos carga a cuenta de pasivos propiamente tal, por lo tanto, nos estaríamos endeudando más por un activo que realmente solo necesito por un momento. ¿Para qué otras cosas podría ser útil el leasing? Cuando las empresas tienen como déficit o se ve que van a entrar en déficit, por ejemplo, en caja. Y solamente les alcanzaría para una opción de arrendarlo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, una empresa que quiere ampliar su flota de autos, por ejemplo, pensemos en Aguas Andinas. Aguas Andinas, antes de todo esto, tiene como estas típicas Fiat o como camionetitas donde van los que tienen que supervisar como el agua, o sea, los medidores y todo eso. Tienen muchas camionetas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Agua Andina dijera, necesito ampliar o cualquier empresa que tenga este tipo de flota, necesito ampliar mi flota de autos, pero no tengo para realizar esa inversión actualmente? O sea, si a mí me dijeran, tiene que hacer la inversión ahora, no puedo sacar de banco, por ejemplo, no tengo inversionistas que me ayuden con esto y no tengo caja. ¿Qué podría hacer en ese caso? Optar por un contrato de leasing por la flota completa de los autos y puede ser tanto operativo como financiero. Operativo significa que al final del periodo estos autos ya no van a ser más de ellos, y financiero significa que al final del periodo van a tener la opción de compra. ¿Ya? Y probablemente al final del periodo ya se pudo, por ejemplo, tener caja o poder tener la opción de financiamiento de terceros para comprar la flota. ¿Ya? Ahora, como todo tipo de contrato financiero, tiene implícito su tasa de interés, ¿ya? Entonces, aquí en leasing, lo que vamos a hacer es una mezcla de lo contable con las matemáticas financieras, ¿ya? Por eso era importante que partiéramos con matemáticas financieras, porque de esta manera nos va a permitir tener un mayor como entendimiento de lo que está pasando detrás del contrato, ¿ya? Entonces, entonces, como ya bueno lo estábamos diciendo, un contrato de método de financiamiento que es de mediano a largo plazo. Los contratos de leasing, bueno, la norma determina que hay de corto plazo y largo plazo, donde los operacionales, que son los sin opciones de compra, son menores a un año, y los financieros, que son con opciones de compra, son mayores a un año. ¿Ya? Dígame, Lucas. Sí, no se ve. Ja, ya. Ahora sí, ¿o no? Ahora sí.
Sí, lo siento, tenía solo compartido el Word. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, no había pasado mucho, solamente tenía el título. Estamos hablando, era eso. Ya, entonces, la norma dice que reconoce que hay leasing a corto plazo y a largo plazo, y los reconoce de cierta manera como operacionales y financieros. Lo que dice es que, por ejemplo, si un leasing es a menor de un año, son a corto plazo, por lo tanto un leasing operacional. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo necesitaron por esa operación y nada más. Ahora, cuando son contratos con opciones de compra, se dicen que son a largo plazo porque finalmente se determina que por alguna u otra razón de la empresa, por su modelo de negocio, por su flujo de caja, por ejemplo, no le es posible comprar inmediatamente con un tipo de financiamiento, ya sea propio de terceros, por lo tanto se adquiere este tipo de financiamiento que sería de arriendo, ¿ya? El leasing corresponde a un sistema de financiamiento con, donde se cancelan cuotas mensuales o en el periodo que se estipule el contrato, y se amortiza el valor de los bienes. Ya esto lo que quiere decir es que cada vez que uno va pagando una cuota, va cancelando, o sea, va disminuyendo el valor del bien, el valor del contrato como tal. Ya era lo que veíamos en la tabla de amortización, que lo que veíamos que, por ejemplo, si pago una cuota, ¿cuánto sería mi saldo final? Ya, si pago otra cuota, va a ir disminuyendo mi saldo final, lo adeudado. Al final el contrato tiene la opción de alternativa de compra, bueno, eso ya lo dijimos. La norma que rige aquí es la NIF 17 o la NIF 16. Yo diría que la NIF 16 es la que deja más claro el asunto respecto a los contratos de arrendamiento. Les recomiendo que la lean porque es parte de la teoría. Ahora vuelvo a repetir, las NIC y las NIF tienen un método de lectura, ya no se leen completas a primera lectura, ¿ya? Uno podría ir leyendo las negritas o solo los títulos, y a medida que no vaya entendiendo ciertos artículos o ciertos numerales, uno va a ir indagando dentro de ella, ya es como leerse las leyes. Ahora, lo que decíamos, tenemos leasing operativo, leasing financiero, leasing a corto plazo y leasing a largo plazo, donde a largo plazo sería el financiero con la opción de compra, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que el leasing financiero no se considera como un endeudamiento financiero, no aparece como un pasivo financiero como tal, ¿ya? Si bien sí aparece como obligaciones en leasing, obligaciones en arriendo, el endeudamiento como tal, como pasivo, por ejemplo, con acreedores, que serían instituciones financieras, o con terceros, no aparece. Por lo tanto, eso sería un gran bien. Ahora, como es un contrato de arrendamiento, también tiene que ver con el tema de gastos, ¿ya? O sea, puede ser considerado como un gasto del periodo por ser arrendamiento. Lo otro es que, dado eso, tendría beneficios tributarios, dado que disminuiría la utilidad antes de impuesto. Lo que sí debe considerar es que sí aumenta el riesgo de cumplimiento de la empresa. Ya todo aquel tipo de financiamiento que tenga la empresa, sea con quien sea, aumenta este riesgo por incapacidad de pago de las deudas. Ya eso sería como un poco lógico, porque si le estamos debiendo a más gente, probablemente en algún momento, si mi flujo de caja no está calzado, no está dado, no tengo estrategias respecto al efectivo o a la liquidez de la empresa, probablemente me pueda ver en una insolvencia a corto plazo, y ahí entraríamos en periodo de quiebra, ¿ya? Así como en la exageración máxima. Ahora, justo el año anterior, en enero del 2019, esta NIF 16 entró en vigencia, dejando atrás a la NIC 17, ya que la considera, pero hace sus actualizaciones correspondientes. Y lo que dice es que al inicio de un contrato, y por favor recuerden esto, al inicio de un contrato una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Y aquí dicen como muchas cosas, pero lo importante lo vamos a subrayar, que dice que transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Que no solamente me está permitiendo, no solamente me permite usarlo, es decir, por ejemplo, que lo utilice en mi faena, que lo utilice en mi fábrica, o que lo utilice en mi empresa de servicio, ¿ya? Sino que adicionalmente yo tengo que considerar todas las consecuencias que trae consigo el uso, ¿ya? Vamos a repasar un poco aquí un concepto que es importante porque debe ser contabilizado en este tipo de contratos, y es el de depreciación, ¿ya? Profe, disculpe una pregunta. Ujú. ¿Hasta dónde entra la solemne? Todo esto, hasta hoy día, Ah, ya. O sea que son todos los videos que están en nuestra lista de reproducción, ¿cierto? exactamente. Ya, bonito. Ahora, la depreciación se considera como el valor residual, o sea, el valor razonable. En este caso va a ser todo el valor del contrato menos su valor residual dividido en la vida útil, ¿ya? El valor razonable o valor de contrato sería el valor presente que tiene este activo que nosotros estamos contratando, una maquinaria, un auto, una casa, por ejemplo, lo que sea. El valor residual sería, al final de la vida útil, si yo tuviera que vender este activo, ¿por qué monto sería? Ya existen distintas metodologías para determinar el valor residual, pero eso sería como una explicación un poco más fácil para entender el valor residual, qué valor o qué precio tendría este activo cuando ya, según el Servicio de Impuesto Interno, su vida útil haya terminado. Por ejemplo, una manera fácil de verlo es los computadores. Los computadores, si no me equivoco, tienen una vida útil de 10 años. 10 años, según el Servicio de Impuesto Interno. Y lo que diría ahí el Servicio de Impuesto Interno, si uno fuera exactamente lo que dice la vida útil, es que después de 10 años el computador se ha echado a perder, no funciona, no prende, justo cuando cumple 10 años. La realidad sería que eso no ocurre, ¿ya? Dadas las mantenciones que se le hacen, por ejemplo, dado el buen uso que se tenga como del aparato, puede que llegue a durar muchos años más. Pero la depreciación tiene que hacerse por 10 años solamente. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué hago con ese activo? Porque yo no lo puedo tener, o sea, lo puedo tener como a valor 1. ¿Y qué pasaría si yo quisiera vender ese activo? Bueno, no sé, al final de 10 años un computador podría costar 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces ese sería el valor residual al final de la vida útil. Ya todo activo tiene distinto valor residual, existen metodologías de cálculo, un computador es distinto a otro, por lo tanto van a tener distintos valores residuales. Por ejemplo, si esto es como all-in-one, o si es notebook, o si es notebook y tablet, ya va a depender del modelo. Y ahí, como les digo, existen otras metodologías de cálculo de valor residual, ¿ya? Y dividido la vida útil que lo entrega el Servicio de Impuesto Interno según la categoría. Puede ser propiedad, planta y equipo, puede ser muebles, pueden ser activos biológicos también, por ejemplo, las empresas que tienen viñedos, las empresas que trabajan con animalitos, y eso, ya, o las que tienen, por ejemplo, plantaciones de legumbres o otras cosas. Entonces, la depreciación se calcula de esta manera. ¿Y por qué lo explico? Porque en este apartado dice que se transmite el derecho a controlar el uso del activo. Y el uso no solamente tiene que ver con el uso de los beneficios que me va a dar este activo, sino que también me tengo que hacer cargo de la parte de su depreciación, ya que es distinto como al deterioro que no es natural, sino que esta depreciación es por el desgaste natural que tiene el activo, ¿ya? Esto, como muy bien dice aquí, es, apretar.
Es todo a cambio de una contraprestación, que en este caso, esta contraprestación es monetaria. ¿Ya? Ahora, la norma dice que se considera un contrato de arrendamiento cuando pasa lo siguiente: el uso del activo identificado. Tenemos que tener uso. El derecho sustantivo de sustitución. Derechos de obtener beneficios del uso de un activo, y eso es súper importante porque cuando uno tiene una maquinaria y está en arrendamiento, lo que uno dice es que tengo que tener los beneficios del uso de ella. Por ejemplo, si es de la extracción de diamantes, el beneficio de la extracción de diamantes va a ser mío. Derecho a dirigir el uso del activo identificado. O sea, si yo lo quiero movilizar de un lugar a otro, el derecho va a ser mío, ¿ya? Adicionalmente, lo que cambia, dice en los contratos operativos, dice que hay que determinar el valor presente de las cuotas de arrendamiento. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al momento de la contabilización inicial del contrato de arrendamiento, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el valor presente de todas las cuotas de arrendamiento en el futuro. Entonces, traemos todas las cuotas del futuro, las traemos al presente y ahí recién vemos cuál es el monto del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato se sitúa en el presente y hay que contabilizarlo en el presente todas las cuotas que vienen en el futuro. Por lo tanto, por eso hay que traerlas y descontarlas a la tasa implícita que tenga el contrato. ¿Ya? Registrar el valor presente anteindicado como parte del activo y del pasivo, es decir, como parte del activo por el uso del derecho de esta maquinaria y por el pasivo por un contrato de arrendamiento. Registrar periódicamente la cuota de arrendamiento, esto quiere decir la contabilización propiamente tal de la cuota, y registrar periódicamente el gasto por depreciación dividido en el valor presente de las cuotas de alquiler. Lo que quiere decir aquí es registrar el gasto por depreciación. Entonces, ojo aquí. La norma dice que vamos a tener que calcular el valor presente o el valor actualizado de las cuotas de arrendamiento. Ya se consideran, por ejemplo, si hubieron abonos al principio como pies o si tenemos la opción de compra al final. Todas esas cuotas que se consideran como el pie, las cuotas de arrendamiento y la cuota de opción de compra, las tenemos que actualizar al valor presente, descontándolas a una tasa de interés implícita del contrato. Lo otro es que tenemos que contabilizar estas cuotas dentro de nuestros registros periódicamente, es decir, que cada vez que nosotros debamos pagar una cuota tenemos que contabilizarla. Y lo otro es que tenemos que contabilizar el gasto de depreciación que tenga la empresa al final del periodo. Ya la depreciación no se contabiliza trimestralmente, sino que la depreciación se considera anual. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver ahí mucho ojo cuánto periodo ha pasado desde que se inicia el contrato hasta el final del ejercicio. Ahora, ¿desde qué momento, según la norma, dice que se considera que el contrato inicia? Desde el momento en que el arrendador lo entrega completamente para el uso. Es decir, ha hecho todos los costos, ha incurrido en todos los costos, por ejemplo, para que la maquinaria esté en el lugar donde se estipuló en el contrato que se va a usar. Por ejemplo, yo contrato una maquinaria en Quilicura, pero mi bodega está en Pudahuel, por ejemplo. Y se ha determinado que en el contrato de arrendamiento que el arrendador, quien me está facilitando este activo, se va a hacer cargo de los costos de traslado hacia mi fábrica, por ejemplo, en Pudahuel. ¿Cuándo se inicia el contrato? ¿En el momento en que yo estoy en la oficina en Quilicura o en el momento en que llega a Pudahuel mi máquina? Desde el momento en que llega a Pudahuel mi máquina, desde ese momento yo tengo el derecho a uso y eso lo que considera es que yo lo puedo utilizar para obtener beneficios de ello y también desde ese momento comienza a regir la depreciación para mí. Desde ese momento la depreciación la tengo que considerar yo, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de contratos de arrendamiento o leasing. Y bueno, esta guía se ve, ¿cierto? Sí. Esta guía lo que contempla son dos ejercicios. Uno que es un contrato de arrendamiento en UF y otro que es contrato de arrendamiento en pesos, ¿ya? Chilenos. Ahora, nosotros vamos a hacer el UF porque tiene un paso adicional que sería como un nivel de complejidad mayor. Sin embargo,
Sin embargo, si no existiera, yo les voy a explicar qué paso no se debería hacer, pero ustedes lo van a reconocer al tiro, ¿ya? Pero la contabilización se hace de la misma manera bajo el mismo paso a paso. Entonces, voy a ver si se abre este Excel. Vamos a abrir una hoja de Excel para trabajar. Ya dice, tenemos un tipo de contrato de arrendamiento por un material arrendado que era una maquinaria. La fecha del contrato el 1 de enero del 2018. El valor razonable del activo son 200 millones. El valor residual del activo son 15 millones y fracción. La vida útil del activo son 8 años y la vida económica del activo son 10 años. Es decir, que la vida útil puede llegar a ser 8 años, pero su uso se puede hasta prolongar hasta 10 años. Ya, o sea, 2 años más. La moneda en la cual se emitió el contrato es en UF, eso significa que se va a ir reajustando periódicamente. El número de cuotas son 18 cuotas, la periodicidad de las cuotas son semestrales. El vencimiento de la primera cuota es el 30 de junio del 2018. La tasa de interés implícita que se encuentra dentro del contrato es un 4% semestral, esta tasa está efectiva, dado que las cuotas están en semestre y la tasa de las cuotas son semestrales. El valor del contrato, es decir, de un pie, es de 300 UF, al periodo 0 nosotros vamos a dar un pie. El valor de la cuota son de 600 UF. El valor de opción de compra son 500 UF y la opción de compra se considera en la cuota número 19. Entonces, yo voy a pagar en el periodo 0, voy a pagar un pie de 300 millones, luego tengo 18 cuotas de 600 UF, y luego en la cuota 19 tengo una opción de compra, ¿ya? Información adicional, el valor de la UF a enero, a junio y a diciembre del 2018, y nos pide lo siguiente: realizar la tabla de amortización del contrato, y como segundo, contabilizar el contrato de leasing y todo lo derivado para el 2018, ¿ya? Solamente lo del 2018 y según lo establecido por la NIF. Así que dice la NIF, dice, cuando usted comience a reconocer el contrato, usted va a tener que tener el valor actualizado del contrato. Luego del valor actualizado, usted me va a tener que determinar si se hizo algún pago de pie. Ya me lo tiene que contabilizar porque dice estrictamente que se tienen que contabilizar todas las cuotas. Y esto dijimos que cuota podría ser el pie, las cuotas de arrendamiento y la opción de compra. Entonces, tenemos que reconocer la cuota del pie, luego todas las cuotas que tengan implícita dentro del periodo, y por último, en cada periodo tenemos que reconocer las depreciaciones. Eso es lo que dice la NIF, ¿ya? En tal caso, en este, como es UF, vamos a tener que hacer un reajuste por UF, ¿ya? Porque va cambiando el precio de la UF en cada cuota que tenemos que pagar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con un Excel, y lo que vamos a comenzar a detallar aquí son los datos, ¿ya? Datos del contrato. Datos del contrato, ya. El dato del contrato principal es que tenemos un pie de 300 UFs. Tenemos cuotas, que son 18 cuotas de 600 UF. Y tenemos una opción de compra por 500 UF, ¿ya? Adicionalmente decía que la tasa de interés efectiva del periodo son 4%. ¿Y qué otra cosa decía? Profe, los 600 UF se dividen entre las 18 cuotas. No, cada cuota es de 600 UF. Ah, son 18 ya. Sí. Cada una son de 600 UF. Entonces, tenemos esto. ¿Qué es lo que dijimos que teníamos que hacer? ¿Perdí el lápiz? No. Acá. Según la norma, decía que teníamos que actualizar las cuotas. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a nuestra línea de tiempo, sería, damos el pie en el periodo 0, hasta la 18 tenemos cuotas. Estas son cuotas. Luego en la 19 tendríamos la opción de compra.
¿Qué dice? La norma dice tiene que traerlo todo al presente para determinar cuánto es el valor del contrato. Porque una cosa es lo que tenga valor razonable este activo, que son 200 millones, pero otra cosa es cuánto va a costar finalmente en el presente, hoy, todo el contrato de arrendamiento completo, ¿ya? Para determinar, por ejemplo, si es una buena opción o es una mala opción, ¿ya? Que sería como lo mismo que veíamos cuando teníamos anualidades, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que tomar la decisión, ¿qué era lo que hacíamos? Lo traíamos todo al presente. Ya las normas dicen que tienen que ser a valor actualizado, descontado a esta tasa de interés del 4%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, mira, el valor del contrato es igual a las 300 UF más la actualización de las 18 cuotas. ¿Eso cómo se llama en matemática financiera? Como tenemos que tener un conjunto de cuotas al presente. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo, profe. Yo, por lo menos. Ya, eso se llama anualidad, chiquillos. ¿Ya? Y asumo que tampoco se recordarán de la fórmula, por lo tanto van a ser 600 UF por 1 más la tasa de interés elevado a 18 menos 1 dividido en 1 más la tasa de interés elevado a 18 por la tasa de interés. Eso es una anualidad vencida, el valor presente. Más la última cuota, que son 500 UF actualizadas, traídas al presente, por un 4% elevado a 19. Esa es la fórmula de valor futuro dividido en 1 más la tasa de interés elevado a n. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer básicamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser paso a paso para determinar el valor del contrato. Entonces vamos a poner valor del contrato actualizado. Primero tenemos el pie, que son 300 UF. Luego de eso tenemos que actualizar las cuotas, que son 18. Entonces aquí vamos a empezar a ejercitar. Son 600 UF multiplicados por, voy a hacer muchos paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a 18. Y ahora, todo eso menos 1, y todo eso dividido en el número más, 1 más la tasa de interés elevado a 18, y todo eso multiplicado por la tasa de interés. Ahora aquí me sobró 1. No sé cuál es. Aquí me sobraron 2. Y listo. ¿Cuántas son las cuotas? Sería en total 7.595,58 UF. Ese es el total de las cuotas, ¿cierto, profe? Exacto, ese sería el valor actualizado de las cuotas. Nosotros queremos ir poniendo acá lo mismo, sería 300 más 7.595,58. Eso sería de aquí. Y lo último que nos queda actualizar sería la opción de compra. Esa de arriba no incluye hasta la cuota 19. No, porque, a ver, son distintos valores. Las anualidades dicen que uno puede traer un conjunto de cuotas siempre y cuando el interés sea el mismo y el monto de la cuota sea la misma. Si nos damos cuenta aquí, el monto de las cuotas difiere. Las cuotas Sí. de arrendamiento son 600 y la opción de compra son 500. Sí, y solo si la cuota y la opción de compra hubiera tenido el mismo monto, podríamos haberlo traído todo junto. Y en vez de elevar a 18 esta parte de aquí, la hubiéramos elevado a 19. Pero solo si en ese caso. Ok.
Entonces, en este caso, ahora lo que tenemos que hacer es traer a valor presente la opción de compra, por lo tanto son 500 dividido en 1 más la misma tasa de interés implícita dentro del contrato elevado a 19. ¿Ya? Entonces, esta sería la opción de compra. Vamos a volver un poco a matemática financiera. Como lo estamos trayendo al valor presente y desde un futuro muy lejano, lo que está pasando aquí es que el valor presente es mucho menor a lo que debería pagarse al final, ¿ya? Por eso disminuye. Entonces, ya con eso, tendríamos que sumar los 300, más los 7.595,58, más los 237,32, y tendríamos nuestro valor del contrato. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podríamos decir el valor del contrato actualizado sería igual a el pie más las cuotas, las 18 cuotas actualizadas, más la opción de compra. ¿Ya? Y aquí tendríamos el contrato hoy día, cuánto es que cuesta, ¿ya? En UFs. ¿Por qué en UFs? Porque básicamente, ¿qué va a pasar si nosotros lleváramos estos datos del contrato o la actualización del contrato en pesos chilenos? Nosotros tendríamos que tener el valor del UF de los 19 periodos, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, esto partió el año 2017, me parece. En 2017, 2018. Entonces son 19 periodos más, por lo tanto ya nos vamos a pasar del 2020 y hay información que no tenemos, ¿ya? Por eso se lleva en UFs y luego se va haciendo el reajuste, ¿ya? Otro. Alguien puede estar haciéndose una pregunta, por ejemplo, de, profe, ¿por qué estamos haciendo la actualización del contrato? Porque la norma lo exige. La norma exige que estén actualizadas las cuotas, considerándose pie, cuotas de arrendamiento y opción de compra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La primera pregunta era la tabla de amortización. ¿Ya? Y la tabla de amortización considera cuotas, considera, ¿qué más considera? ¿Se acuerdan? Periodo, Periodo, valor inicial, valor inicial, La suma de las cuotas. la cuota en monto, vamos a ponerle aquí la cuota en monto, los el intereses, interés, la amortización y ¿ya? el valor final. Súper. Entonces nosotros sabemos que las cuotas vamos a poner que son 0, 1, 2, ustedes pueden escribirlas, o ya que les da una secuencia de Excel, ustedes seleccionan esta secuencia y esperan que esta cruz blanca se transforme en cruz negra, y en la parte inferior va apareciendo en qué número de secuencia debería ir. Y nosotros necesitamos hasta la 19. ¿Ya? Y ahí quiero hasta la 19. El periodo, en vez de ahora ponerle 0, 1, 2, lo que vamos a hacer es poner la fecha en la cual se está estipulando el contrato. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a poner, mira, el contrato inicial se inició el 1 de enero del 2018. La primera cuota que tiene que ser pagada va a ser el 30 de junio del 2018. Y la otra es el 30 de diciembre del 2018 porque tiene periodos semestrales. Yo selecciono esta secuencia y la comienzo a desplegar hacia abajo. Y como se dan cuenta, el contrato termina el 30 de junio del 2027, y nosotros, si quisiéramos hacer esta tabla de amortización en pesos chilenos, tendríamos la información solamente hasta aquí, hasta el 30 de diciembre del 2019. No tendríamos información hasta acá abajo. Por eso se llevan UFs. El valor inicial de este contrato,
aquí mucho ojo con esto. El valor inicial del contrato van a ser estos que están aquí, los 8.132,9. ¿Por qué? Porque en el periodo 0 tuvimos un pago de un pie. No tuvimos intereses, y la amortización es una fórmula que es la cuota menos el interés. Por lo tanto, lo que nos va a decir es que nos va a permitir rebajar el valor inicial, que van a ser los 8.132 menos las 300 de amortización. Si ustedes quieren, uno podría decir el valor final del periodo 0 es la suma, no es nada más que la suma de las cuotas de arrendamiento más la opción de compra. Si se dan cuenta, es el mismo monto. Profe, Ujú. ¿la cuota se puede hacer con la fórmula de pago? No, en este caso no, porque nos dan la cuota. Nos entregan la cuota. Perfecto. Ya probablemente puede que varíe la cuota, dado que es un contrato en el cual ellos estipularon la cuota. Nosotros solamente, lo que está pasando aquí es que, a ver, la empresa a la cual nosotros fuimos a contratar este arriendo, ellos ya nos calcularon la cuota, y nosotros lo que tenemos que hacer es la contabilización de esas cuotas. Por lo tanto, nosotros asumimos que ese es el monto real y fidedigno que considera como los principios de la matemática financiera. ¿Ya? Ahora, puede ser que en algún momento, por ejemplo, se pudiera pedir como calcule el valor de la cuota, ¿ya? Y lo que uno tendría que hacer es como el calcular de la cuota de aquí hacia abajo. Y ahí uno diría como la fórmula pago de la tasa de interés del 4% de este valor, ¿ya? De los 7.832. A ver, vamos a hacerlo solamente para quedar como con eso claro. Por ejemplo, es un 4%, donde son 18 cuotas que se tienen que pagar este monto. Son 18 cuotas. Ya, si es que no dieran como una opción de compra, por ejemplo. En ese caso, las cuotas serían de 618,75. Distinto a las 600 que tenemos acá. Ya, entonces, nosotros lo que hacemos acá ahora es decirle el valor inicial. Nosotros sabemos que es el valor final del periodo anterior. Es una fórmula que la vamos a llevar hacia abajo. Las cuotas son 600 UFs por 18 cuotas, y la última cuota es de 500. Los intereses son una fórmula que era el valor final del periodo anterior, o el valor inicial del periodo, multiplicado por la tasa de interés. Vamos a, esta es la tasa de interés, la E6, y le voy a poner signo pesos adelante para que se quede fija. Voy a quitarle decimales y lo voy a llevar hacia abajo. Ya, una fórmula. Luego de eso, la amortización es la cuota menos los intereses, fórmula hacia abajo, y el valor final es el valor final anterior menos la amortización. Y ahí tendríamos nuestra tabla de amortización, que al final del periodo debería darnos 0. ¿Ya? Como son UF, lo vamos a dejar solo en peso, así como solo moneda. Ahí. Y ahí esta sería nuestra tabla de amortización. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, en este periodo es que se hizo un pago de pie por 300 UF. ¿Ya? Se hizo pago de pie por 300 UF. Eso es lo que se dice aquí, por lo tanto, el monto a pagar por contrato es de 7.832,9 UF. Ya eso sería como el contrato, como tal. Luego la otra lectura es que son 18 Profe, cuotas, ¿sí?
El monto a pagar por contrato no serían los 8.000, pues 8.000 y O tantos, sea, si sí, es el... ese es el valor actualizado del contrato, perfecto, y aquí entonces no va a poner monto a pagar del contrato, sino que es monto a amortizar del contrato. Ahí sí, amortizar del contrato. Vamos a ir amortizando con los intereses, el pago de intereses y amortización. Muy bien, muchas gracias. Entonces este es el valor actualizado del contrato, que serían los 8.132,9 UFs, y el saldo a amortizar serían los 7.832 por el pago del pie. ¿Ya? Y por último tenemos una opción de compra por 500 UF. Y listo. Ya esa sería nuestra tabla de amortización. Entonces, dado esto, yo lo que voy a hacer es llevarme esta tablita al Word. Y bueno, me voy a llevar solamente el 2018 porque ese es el que vamos a trabajar. Y lo voy a llevar para su contabilización a nuestro Word. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que yo tengo que contabilizar. ¿Ya? Entonces, era lo que decía la norma. Decía, ok, lo primero que tú deberías hacer es contabilizar el valor actualizado del contrato, luego contabilizar la existencia de los pagos de las cuotas, ¿ya? Y la primera cuota que se paga es considerada como un pie, por lo tanto se paga como al día, ¿ya? Del contrato. Entonces, dado eso, el primer asiento va a ser el siguiente. Vamos a ponerlo más bajito. Al 1 de enero del 2018 se creó bueno, esto lo decía también, tienes que considerar el contrato actualizado y contabilizar tanto el leasing, el contrato de arrendamiento, como un activo como un pasivo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Dice que como activo va a aparecer una maquinaria, el leasing, y como pasivo va a aparecer una obligación, el leasing. La pregunta es ¿por qué monto? ¿Ya? Como nosotros lo hicimos en UF, lo que tenemos que hacer ahora es llevar la contabilización en pesos chilenos. Por lo tanto, ¿cuánto es el monto actualizado del contrato? 8.132,9 UF. Lo vamos a multiplicar, como lo tenemos que llevar en pesos chilenos, lo tenemos que multiplicar por la UF de ese día. ¿Ya cuánto es la UF de ese día? 24.050. Ya, entonces eso por 24.050 y nos va a dar el contrato en pesos chilenos. ¿Cuánto es eso? $195.596.245. 195 millones. 596.245. 245, ¿cierto? Ya, eso también tiene que ir por parte de la obligación al leasing, que son 195, 596, 245. Ya, ahí estaría
El primer asiento que nos exige la norma, que sería contabilizar este contrato de arrendamiento como un activo, como un pasivo y además actualizado en sus cuotas. ¿Ya? Lo siguiente que nos exige la norma es contabilizar todas las cuotas que provengan de esto. Por lo tanto, también al 1 de enero del 2018 se hizo el pago del pie. ¿Ya? Como se hizo pago de un pie, la pregunta es, ¿cuánto fue el pie? Y si ustedes, por ejemplo, no se acuerdan o solamente les entregan una tabla, ustedes saben inmediatamente que el pie fueron 300 UF porque fueron en el periodo 0. Serían 300 UF por el mismo monto que está aquí, 24.050. ¿Ya? Y el asiento que corresponde a eso sería obligaciones el leasing, que si ustedes se acuerdan de recién, esto es una cuenta de pasivo y está disminuyendo en el debe. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros tener esta actualización, le quitamos estos 300 UF, lo amortizamos, y finalmente el saldo a amortizar en las otras cuotas son menores, son 7.832,9. Ya por eso disminuye el leasing al debe. Eso contra banco, y aquí aparece nuestro tan apreciado IVA. Cada cuota tiene que pagar IVA crédito fiscal, ¿ya? Que es el 19% de la obligación. ¿Cuánto es la obligación en leasing? El monto. 7.215.000. Ya, entonces aquí son 7.215.000. ¿El IVA de eso? 1.370.850. 1.370.850. Por lo tanto, en banco, ¿cuánto salió? ¿Cuánto fue el pago efectivo? 8.585.850. Entonces ahí ya tendríamos la contabilización de la cuota. Ahora, estamos en enero. ¿Qué periodo viene ahora? ¿Qué deberíamos contabilizar ahora? ¿Junio? Junio, exactamente. Entonces, ¿qué pasa en junio? A junio, al 30 de junio, tenemos que hacer el pago de la cuota, ¿cierto? Sin embargo, en este momento, ¿qué pasa con la UF? Aumenta. Aumentó. Aumenta. Entonces, yo en este momento debería hacer un ajuste por UF y aumentó en ¿cuánto? 345. 345 UF. Entonces, yo lo que hago, cuando tengo una divisa o en UF, yo lo que hago siempre es, antes de pagar la cuota, tengo que actualizar. Ya tengo que hacer un reajuste. ¿Por qué no lo hicimos en el pago del pie? Porque el contrato y el pago del pie fue a la misma fecha. ¿Ya? Ahora, como tenemos distintas fechas, lo primero que tenemos que hacer es reajustar y luego pagar. ¿Qué pasa en caso de que esto fuera en pesos chilenos? No se hace el reajuste y solamente se paga. ¿Ya? Entonces lo que hacemos aquí es un reajuste. ¿Ya? Como aumentó la UF, ¿qué pensarían ustedes con la obligación, con el contrato de arrendamiento? ¿Aumenta o disminuye su valor? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Entonces va a ser un reajuste en UF contra obligación del leasing. Y el cálculo que estamos haciendo acá es, ¿cuánto me dijeron que aumentaba? 345 ¿por cuánto?
por el contrato de leasing que tengo hasta ese momento. ¿Cuál sería? Este que está aquí, porque yo ya pagué la primera cuota. Entonces serían 7.832,9. Y esto vamos a poner aquí después de pagar el pie. Listo. Les propongo algo. Terminemos este ejercicio y damos por concluida la clase. Nos quedan 4 asientos más del mismo tipo y ahí daríamos por terminado, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Terminamos este ejercicio para no perder el hilo, porque la verdad, si nos vamos, después vamos a estar un poco perdidos. Ya, entonces, Profe, dígame. eso de las 345 por 7.832 no lo entendí bien. Ya, mire, las 345 sería la variación en la UEF. ¿Ya? ¿Ya? Que pasó desde 24.050 a 24.395. Entonces, aumentó en 3.45. Entonces, yo lo que tengo que hacer antes de pagar cada cuota es verificar cuál es mi monto de la UEF. ¿Ya? Como aquí hubo una variación, tengo que hacer primero, antes de pagar, un reajuste como en la obligación. ¿Ya? Porque si yo voy con el precio anterior de la UEF a pagar por caja, por ejemplo, me van a decir, oye, pero aquí falta plata. Y uno va a decir, ¿por qué? Es que la UEF aumentó. Entonces, para que eso no pase, uno hace un reajuste y así contablemente está todo actualizado. Entonces, antes de pagar, actualizamos. Entonces, son 345 F por las 7.832,9. ¿Por qué 7.832,9? Porque en el periodo cero, cuando nosotros pagamos y contabilizamos la cuota del pie, el valor final disminuyó. Que si nosotros lo vimos en el Excel, era finalmente esta suma serían las 18 cuotas más las 9, el 19, que sería la opción de compra. ¿Ya? Esa sería nuestra obligación que nos queda. Ahora, la pregunta es por qué, por ejemplo, está reajuste contra obligación, y es porque, como la UEF aumentó, la obligación en leasing aumentó, ya como su monto en pesos chilenos. Por lo tanto, ¿eso cuánto va? Y 2.702.350,5. Vamos a hacerle 351. Listo. Ahora, como ya reajustamos, lo que viene ahora inmediatamente es el 30 de junio del 2018, el pago de la cuota, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el pago de la cuota? El pago de la cuota lo tenemos que, básicamente, contabilizar este monto, este que está aquí, pero detallando de qué proviene. Entonces, como nosotros sabemos que interés más amortización nos da el valor de la cuota, lo que hacemos es contabilizar el interés y la amortización por separado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Decimos, mira, la cuota que yo pagué contempla una parte que es interés, y otra parte que es amortización. ¿Ya? La amortización, si nosotros lo entendemos bien, ¿qué es lo que hace con la obligación en leasing? Que esa sería como la obligación en leasing. ¿Qué es lo que hace con la obligación en leasing? La Ya empieza a resta. disminuir. Se Va a disminuye. disminuir. Por lo tanto, la amortización tiene estrictamente relación con la cuenta de obligaciones en leasing. Por lo tanto, aquí nosotros no utilizamos como la cuenta amortización en leasing, sino que utilizamos la cuenta que se llama obligación en leasing. Porque nosotros sabemos que el comportamiento que tiene la amortización es disminuir la obligación en leasing y por eso está el debe.
Luego vamos a tener los gastos por intereses, que serían los intereses. Toda cuota tiene el IVA, por lo tanto tenemos IVA crédito fiscal y eso contra banco. Ya, si nos damos cuenta, con el pago del pie, que era este de aquí, tenemos obligaciones del leasing y el IVA solamente. ¿Por qué? Porque aquí solamente tenemos la amortización y no tenemos intereses. ¿Ya? Entonces, los intereses eran de... Pero, profe, eso sería porque todavía no se pagan cuotas, ¿o no? ¿Cómo? Eso sería porque todavía no se pagan cuotas. O sea, lo que se contabilizó fue como el pie inicial. Claro, en ese momento lo que hicimos es reducir la obligación completa, la disminuimos por 300 UF, que sería el pie, entonces por eso quedó en obligación IVA y contrabanco. ¿Ya? En este caso, como se está pagando una cuota como tal de arrendamiento, lo que considera esa cuota es una parte de interés y una parte de amortización, y por eso en este caso tenemos este nuevo componente que sería gastos de interés, ¿ya? Pero la amortización se sigue comportando igual que en el pie, disminuyendo la obligación en leasing. Ya, por eso aparece obligación en leasing y no una cuenta que se llama como amortización. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, los intereses son 313,32. Si alguien eso, bueno, mejor lo explico yo, 286,68. ¿Qué pasa aquí? Al 30 de junio, nosotros, ¿qué es lo que hicimos en el asiento anterior? Actualizamos la UF, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nos permite ese asiento anterior es poder trabajar con la UF al día, ¿ya? Y la UF al día del 30 de junio son 24,395. Entonces, el interés lo vamos a multiplicar por 395 y 24,395. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente en el asiento anterior nosotros actualizamos la UF y lo que nos está diciendo es que todo lo que venga después de ese asiento tiene que ser trabajado con la UF del 30 de junio. ¿Ya? ¿Cuánto es el monto de cada uno de esos? El de los intereses es de 7.643.441. 7.643.000. 441. Ya. ¿Y la amortización? 6.993.558,6. 559, entonces. Bien. Entonces, en obligaciones leasing son 6.993.559 y los gastos de intereses son 7.643.441. Ahora la pregunta es cuánto el IVA de esa cuota. Es la suma de la obligación y los intereses, le multiplican el 19%. ¿Ya? Esto vamos a poner aquí que esta es la cuota. Entonces, en todas las cuotas se va como a separar en dos. Sí, exactamente. Profe, el IVA es de 2.781.030. ¿Y el banco total cuánto fue lo que salió? $17.418.030. Listo. Entonces ahí ya pagamos nuestra cuota. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Después del 30 de junio, ¿qué viene? 30 de diciembre. 31 de diciembre. Entonces voy a ir marcando aquí. Ya hicimos este, ya hicimos este. Ahora solamente nos falta contabilizar la segunda.
Y en la segunda tenemos que hacer lo mismo, tenemos que contabilizar los intereses y la amortización, pero antes de contabilizar las cuotas, tengo que contabilizar el reajuste. Un ajuste. ¿Qué pasó entre junio y diciembre con la UEF? Aumentó. ¿Aumentó por cuánto? $10.300. 10.255. En 1.255, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer el 30 de diciembre sería reajustar, ¿cierto? Hacemos el reajuste. La pregunta es, ¿cuáles eran los asientos del reajuste? Era reajuste en UF contra obligaciones leasing, porque la UF aumenta. Entonces digamos reajuste en UF contra obligaciones leasing. Y la pregunta del millón sería, ¿por cuánto? ¿Cuál es el monto que va aquí? Son, dijimos, 10.255 en UF. ¿Por qué? Por la obligación que tenga hasta ese momento, sin amortizar. ¿Cuál sería la obligación sin amortizar hasta ese momento? 7.546. Que por eso, bueno, igual lo tenemos aquí, por eso lo ponemos como antes. 7.546. Eso es lo que debemos antes de pagar la cuota. Entonces, eso multiplicado por 7.546. 22. ¿Ya? Y ahí nos va a dar, básicamente, la variación, el reajuste en la UF. ¿Cuánto sería eso? Son 77.384.230. ¿Así? Llegó un mensaje aquí, un momento. Súper. Y ahí nos está ayudando Lucas también. Genial. Entonces aquí tenemos el reajuste, por lo tanto lo que nos dice este reajuste es, ok, ahora puedes trabajar con la UF del día y pagar tu cuota. ¿Sí? Y la cuota dijimos que tenía siempre como los mismos asientos, que iba a ser obligación, el leasing. Tenemos gasto e interés. Y el IVA y el banco. Ya, entonces ahora nuevamente nosotros decimos de dónde proviene esto. La amortización, ¿de cuánto es? La amortización es de 298,15. El interés era de 301,85. ¿Ya? Y ahora esto, lo que uno hacía en el ejercicio anterior, lo que vimos es que lo tenemos que multiplicar por la UF del día. Exactamente. ¿Y cuánto es la UF del día? Está todo muy arriba. 34,650. Y ahora sí podemos ir a pagar nuestra cuota. ¿Cuánto es esto? La amortización es de 10.330.898. 10.300.000, perdón. 330.898. Ya. ¿Y el interés? 10.459.102,5. 103. Ya. Entonces, aquí las obligaciones por leasing, bueno, son 10.330.898.
898. Los gastos en intereses serían 10.459.103. ¿El IVA cuánto sería? $3.950.100,19. Perdón, ¿cuánto? 3.950.100,19. Ya vamos a ponerle 102. ¿Cuánto sería eso? $24.740.103. Pucha, 24 millones. 740.103. Súper. Ya, entonces, hasta ahora. ¿Nos falta algo para diciembre? Reajustamos, pagamos cuota. ¿Qué decía la norma? ¿De qué otra cosa teníamos que hacernos cargo? Decía ya, actualiza el contrato. Depreciación. Exactamente. Entonces, a final de periodo, lo que yo tengo que hacer es contabilizar la depreciación. Bueno, yo le puse 30 de diciembre, pero puede ser 31. Vamos a continuar con nuestro 30 de diciembre. ¿La depreciación solo se va a hacer en diciembre? O sea, Solo lo vamos a hacer en diciembre. Ya. ¿Qué pasa con la depreciación? Aquí vamos a hacer un menjunje. Ya vimos cómo teníamos que calcular la depreciación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a hacer el cálculo acá abajo. Este cálculo lo hacen una sola vez y nada más. Entonces, la depreciación, primero lo vamos a calcular anual y luego lo vamos a calcular mensual, ¿ya? Para que nos quede mejor. Entonces, la depreciación era el valor actual del contrato menos el valor residual y todo eso dividido en la vida útil del activo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor actualizado del contrato? 195.596.245. Ese sería el valor actualizado del contrato. $195.596. Ya se me olvidó. 245. Menos el valor residual. ¿Ya? Y el valor residual no está en nuestro asiento, sino que está en nuestro enunciado. El valor residual del activo es 15 millones. 15 millones. Ya ayúdenme. Recuérdense el número. 15.596.214. 15 millones. ¿Cuánto? ¿15 millones cuánto? 596.214. Ay, no escucho. ¿15 millones? 596.214. Ya. Ahí estaría el valor actualizado del contrato menos el valor residual dividido en la vida útil. ¿Ya? Y la vida útil dijimos que era 8. ¿Se acuerdan? Porque era 8 o 10 económico. ¿Ya? Siempre se trabaja con la vida útil. Entonces, dividido en 8. 8 años. ¿Cuánto sería eso? 22.500.003. 4. Entonces, vamos a poner aquí. La depreciación mensual sería la depreciación anual, que eran 22.500.000. 4. Y eso dividido en 12. ¿Por qué? Porque este resultado es en un año. Entonces, mensualmente, ¿cuánto se deprecia? $1.875.000. ¿Nada? Ah, ya. Bueno. 001. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que dice este asiento? Dice que usted tiene que reconocer la depreciación desde el momento que se le da uso, o sea, desde que se le da inicio al contrato. ¿Cuándo inició el contrato? el 1 de enero de 2018. ¿Cuánto ha pasado hasta el 30 de diciembre? 12 meses. 12 meses. Por lo tanto, la depreciación va a ser por
en este caso 22,5 millones, que sería lo mismo 1.875.000 bueno. multiplicado por 12, ¿ya? Sería lo mismo. ¿Por qué lo sacamos mensual? Para que ustedes entiendan, por ejemplo, en el caso de que el contrato empiece en marzo, por ejemplo, no se multiplica por 12, pues no es la depreciación anual, sino que tienen que sacar la depreciación mensual y multiplicarla por los meses que han transcurrido. Ya por eso hicimos esto. Entonces, la depreciación es un gasto que se considera en el estado de resultado, no es flujo de caja. Nosotros no vamos a pagar la depreciación a un banco, por ejemplo. Lo que sí es, rebaja la utilidad antes de impuesto. Entonces nosotros decimos que gasto va disminuyendo en la parte de gastos contra la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es un activo complementario, es un pasivo complementario de activo. Por eso aumenta la parte del pasivo. Ya por eso va como a ese lado. Y la depreciación completa del año serían 22.500.000. Y listo. Se acabó. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, para el año 2019? Si tuviéramos la UF del 2019. Bueno, para el 2019 va a tener que hacer lo mismo que hicimos para junio y para diciembre. Reajusta a junio la UF, luego paga sus cuotas de UF en junio, luego reajusta en diciembre y paga su cuota en diciembre. Y luego, a diciembre del 2019, vuelve a considerar la depreciación. Y así va. ¿Cuál es la base y cuál es lo importante de esto? Sería, bueno, el tener presente el paso a paso. Y la tabla de amortización es súper relevante, porque esa es la que va marcando la pauta de cuánto es lo que se paga en cada cuota, por ejemplo, por cuánto se debe reajustar. Entonces, aquí vamos a dejar como un mini resumen, donde lo que vamos a decir es lo siguiente. Lo primero sería el reconocimiento del contrato, como pasivo y como activo. Y recuérdense que este es un valor actualizado. Luego de eso, lo que sigue es el reconocimiento de cuotas. Entonces, la primera opción que tenemos aquí es que tengamos un pie y lo reconocemos, y después tenemos las cuotas, ¿ya? Profe, ¿qué dice en lo primero que escribió? Aquí Reconocimiento de contrato dice y abajo. reconocimiento pasivo, activo, actualizado. Ah, ya. Esto es muy difícil. ¿Y lo segundo qué? ¿Aquí? O acá. Como no, la SOP. Dice pie. Ah, pie. Ajá. Entendí. El reconocimiento de cuotas. Entonces, primero tenemos que reconocer el pago de un pie, por ejemplo, si existe. Y luego de eso tenemos que reconocer las cuotas. En caso de que tengamos en divisa, por ejemplo, UF o divisa, voy a poner acá. Primero tenemos que reajustar y luego pagar la cuota. Y eso, ¿cuántas veces sea en el periodo? Ya en un año. Acá hay como un ciclo, en un año. Y a final de periodo, el 31 de diciembre de, no sé, el año que sea, tenemos que siempre reconocer la depreciación. Y luego de eso puede volver a entrar al ciclo de las cuotas. ¿Ya? Ahí quedó como un resumen de la contabilización. Y eso pan con queso. Eso sería leasing, ¿ya? Esto sería la contabilización del leasing. Utilizamos la matemática financiera junto con las normas de contabilidad. Y recuerden que si en el caso de tener, por ejemplo, un contrato que es en pesos chilenos solamente, este paso de reajustar no se hace. Y la tabla de amortización se hace en pesos chilenos, ¿ya? Porque conocemos el peso. Profe, Digamos. en la prueba puede ser que nos toque un leasing, pero con falta de pago, o sea, con no pago de cuotas. No. Oh, yeah. No, eso ya sería matarlos en vida.
porque tendrían que actualizar el crédito. No. ¿Ya? Pero eso igual puede pasar, en caso de que, o sea, en la vida real, no en la prueba. Lo que puede pasar ahí es que tendrían que reactualizar el valor presente del crédito y contabilizarlo por la variación. ¿Ya? O sea, si va a aumentar las obligaciones. Pero eso sería muy raro, como en una prueba. Eso entonces sería por hoy. Como les digo, si tienen un ejercicio como lo pueden practicar acá, que es en pesos chilenos, lo que pasa ahí es que la opción de ajuste en divisa no se hace, ¿ya? Lo otro importante de este ejercicio es que, mira, la fecha del contrato se hace en marzo y la primera cuota se paga en agosto, perdón, pero la tasa implícita es de un 4% anual. ¿Qué pasa ahí? Si los pagos son semestrales y la tasa está anual, ¿qué hay que hacer? Bajar la tasa. Bajar la tasa, es decir, hacer la raíz cuadrada. En este caso sería la raíz cuadrada de 1 más 0,04, todo eso menos 1, ¿ya? Porque los pagos son semestrales y la tasa está anual, ¿ya? Y todo lo demás tiene el mismo tratamiento, ¿sí? Eso. Cualquier duda, si no la tienen ahora, me la pueden hacer llegar. No hay problema, yo voy a intentar subir el video ahora y les voy a subir este archivo junto con el Excel a iFinis. ¿Ya? Eso. Profe, Dígame. en esa fórmula que puso, como es la única forma de llegar a la tasa semestral. Sí, esa sería la Yo, única fórmula efectiva de llegar a la tasa. yo no podría, no sé, dividir el 4% en 12. No, Ya. porque ahí, bueno, no dice que es la tasa del periodo, partiendo por eso. Dice que es un 4% anual. No era como el ejercicio había un ejercicio que decía eso, de los depósitos a plazo, ¿se acuerdan? Que los depósitos a plazo decía como un 4% del periodo, y uno lo dividía por como la cantidad de meses y lo multiplicaba. Sí, por eso Ya, me pero es pareció. porque en ese caso dice del periodo. Ok. Y aquí dice tasa de interés implícito, como del contrato, y dice un 4% anual. Ya. Sí, tendremos piedad. Pero, chicos, por favor, vean los videos, traten de practicar en Excel. La dificultad en Excel no es mayor a la que hacemos en clase, ¿ya? O sea, sumas, restas y nada más. ¿Qué otra cosa? Bueno, la solemne el día lunes, desde las 12:30 hasta las 1, hasta las 3:10, me parece. Va a ser solamente ejercitación en ese momento y tenemos una parte teórica que la pueden desarrollar en otro momento, ¿ya? Pero eso es como un spoiler, ¿ya? Entonces van a tener van a tener 2 horas para realizar el ejercicio, media hora para guardar y subir el archivo, ya por algún problema que exista. Así ¿Cuándo que era el lunes, cierto, profe? el lunes a las 12. Ojalá pudieran como organizarse para que no falten en ese horario, ¿ya? Eso, y nos vemos entonces el lunes. Yo igual no voy a estar en Zoom, pero sí voy a estar atenta como en los mails que tengan. Pucha, como casi que tratar de hacer repetición y repetición y repetición, como hablarlo, así como decir, no sé, banco contra, o inversiones en asociadas contra tal cuenta, ¿ya? Sería como solamente repetición de los asientos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes me ponen obligaciones en arrendamiento o obligación arriendo máquina y no ponen obligaciones en leasing, se entiende más o menos dónde va, ¿ya? Eso. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla.
y nos estamos viendo, me escriben cualquier duda que tengan y yo voy a tratar de subir este video ahora a medida que sea más rápida como la descarga de Zoom, ¿ya? Eso, cuídense mucho. Adiós.